La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 15. El Espíritu Santo dando testimonio de nuestra filiación o identidad. Uno de los pasajes más preciosos de la Biblia con respecto a la obra del Espíritu Santo se encuentra en Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay dos testigos de nuestra filiación o identidad. Primero, nuestro propio espíritu, que toma Dios por su palabra. A todos los que lo recibieron, les dio potestad para convertirse en hijos de Dios. Juan 1:12. Da testimonio de nuestra identidad. Nuestro propio espíritu afirma sin vacilar que lo que Dios dice es verdad, que somos hijos de Dios porque Dios lo dice. Pero hay otro testimonio de nuestra filiación, el Espíritu Santo. Él da testimonio junto con nuestro espíritu. Junto con viene del griego que es usado en este pasaje. No dice que da testimonio de nuestro espíritu, sino junto con Él. Como Él hace, se explica en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y aceptamos el testimonio de Dios acerca de Cristo, de que por medio de Él nos hemos convertido en hijos, el espíritu de su Hijo entra en nuestros corazones, llenándolo con un abrumador sentido de filiación o identidad, y clamando a través de nuestros corazones, Abba, Padre. La actitud natural de nuestro corazón hacia Dios no es la de hijos. Podemos llamarlo Padre, pero solo de labios, como cuando, por ejemplo, repetimos de manera formal la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro que estás en los cielos, pero no hay un sentido real de que Él es nuestro Padre. Nuestra oración, así, son meras palabras, realmente no confiamos en Él. No nos encanta entrar en su presencia, no nos encanta mirarlo a la cara con una sensación de gozo y confianza maravillosa, porque estamos hablando con nuestro Padre. Tememos a Dios, venimos a Él en oración porque pensamos que deberíamos hacerlo y quizás tenemos miedo de lo que podría suceder si no lo hacemos, pero cuando el Espíritu de su Hijo da testimonio junto con nuestro espíritu de nuestra filiación, entonces nos llena y emociona la sensación de que somos hijos. Confiamos en Él como nunca lo haríamos con nuestro Padre terrenal. Hay menos temor de Él que de nuestro Padre terrenal. Reverencia hay, asombro, pero tal sensación de maravillosa confianza infantil. Note, ¿cuándo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Tenemos el orden de la experiencia en el orden de los versículos en Romanos 8. Primero, vemos al Espíritu Santo liberándonos de la ley del pecado y de la muerte, y consecuentemente la justicia de la ley se cumplió en nosotros que andamos no según la ley, sino según el Espíritu. Entonces tenemos al creyente que no se preocupa por las cosas de la carne, sino por las cosas del Espíritu. Luego tenemos al creyente día a día, por medio del Espíritu, haciendo morir las obras de la carne. Luego tenemos al creyente guiado por el Espíritu de Dios. Entonces y solo entonces tenemos al Espíritu dando testimonio de nuestra filiación. Hay muchos que buscan el testimonio del Espíritu de su filiación en el lugar equivocado. Prácticamente exigen el testimonio del Espíritu Santo de su filiación o identidad antes de haber confesado su aceptación de Cristo y ciertamente antes de haber entregado sus vidas completamente al control del Espíritu de Dios que mora en ellos. No, busquemos las cosas en su orden correcto. Aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador y entreguémonos a Él como nuestro Señor y Maestro, porque Dios nos manda que lo hagamos. Confesémoslo ante el mundo porque Dios lo ordena. Afirmemos que nuestros pecados son perdonados, que tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios, porque Dios lo dice en su palabra, y no estamos dispuestos a hacer de Dios un mentiroso dudando de Él. Vamos a rendir nuestras vidas al control del Espíritu de vida, esperando que Él nos libere de la ley del pecado y de la muerte. Pongamos nuestra mente no en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. Hagamos morir día a día por el Espíritu las obras de la carne. Entreguemos nuestra vida para ser guiados por el Espíritu de Dios en todas las cosas. Luego simplemente
Confiemos en que Dios enviará el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, llenándolos con un sentido de filiación, clamando Abba Padre, y Él lo hará. Nuestro Padre, Dios, anhela que sepamos y nos demos cuenta de que somos sus hijos. Él anhela escucharnos, llamarlo Padre con corazones que se dan cuenta de lo que dicen y que confían en Él sin temor ni ansiedad. Él es nuestro Padre. Solo Él, en todo el universo, se da cuenta de la plenitud del significado que hay en esa maravillosa palabra Padre, y le produce gozo que nos demos cuenta de que Él es nuestro Padre y que lo llamemos así. Hace algunos años había un padre en el estado de Illinois que tenía un hijo que había sido sordo y mudo desde su nacimiento. Fue un día triste en ese hogar cuando se dieron cuenta de que ese niño pequeño era sordo y nunca oiría, y pensaban que nunca hablaría. El padre oyó hablar de una institución en Jacksonville, Illinois, donde se enseñaba a hablar a los niños sordos. Llevó a este pequeño a la institución y lo puso a cargo del superintendente. Después de que el niño estuvo allí algún tiempo, el superintendente escribió al padre diciéndole que sería mejor que fuera a visitar a su hijo. Se fijó un día y se le dijo al niño que su padre vendría ese día. A medida que se acercaba la hora, se sentó a la ventana mirando la puerta para que pasara su padre. En el momento en que entró por la puerta, lo vio y bajó corriendo las escaleras y salió corriendo al césped. ¿Lo encontró? Lo miró a la cara. Levantó las manos y dijo, ¡Papá! Cuando ese padre escuchó los labios mudos de su hijo hablar por primera vez y enmarcar esa dulce palabra, ¡Papá!, un latido de alegría pasó por su corazón que literalmente cayó al suelo y rodó sobre la hierba en éxtasis. Pero hay un padre que ama como ningún padre terrenal, que anhela que sus hijos se den cuenta de que son sus niños, y cuando miramos hacia su rostro y desde su corazón que el Espíritu Santo ha llenado con un sentido de filiación, lo llamamos Abba Papá, Padre. Ningún idioma puede describir el gozo de Dios.